Estamos en la pantalla de C5N en Desde el Conocimiento y vamos a inaugurar, si se quiere decir, una sección que vamos a tener todas las semanas con Sole Gori, con quien ya compartimos todo el programa. Y vamos a hablar hoy de un tema muy interesante. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de los estudiantes. ¿Pero qué hablamos de los estudiantes? ¿Cuál es el comportamiento durante su carrera educativa, su comportamiento, digamos, en la facultad, en la universidad? Y directamente, ya queremos saber un poco más en detalle todo este tema. Bárbaro, Yami, sí. A ver, en el 2019, sí, antes de la pandemia, la Secretaría de Políticas Universitarias, el Departamento de Estadística, mejor dicho, justamente encontró, halló evidencias del comportamiento de los estudiantes durante el primer año que empiezan la universidad y que un poco a veces se dudaba si es que abandonaban o si en realidad lo que ocurría era que cambiaban de carrera, ¿no? Sí. Entonces tenemos algunas plaquitas con información justamente, con algunos datos. La primera, que el sistema universitario tiene más de 2,4 millones de estudiantes en total, lo cual es buenísimo y es un montón. Sí, es un montón. Y en la siguiente placa tenemos también el crecimiento que se dio, el número de inscriptos, cómo fue creciendo, un 55,5% en los últimos 10 años. Pasó de, como ven ahí, 412.916 inscriptos en 2011, como vemos en esa barrita, y cómo subió a 641.929 en 2020. Eso nos empieza a dar, ¿no?, como una idea de que justamente no está habiendo un abandono. Pero tenemos una siguiente placa también en el cual podemos ver justamente la retención, ¿no?, que es, bueno, quiénes se mantuvieron en ese primer año de universidad, que es tan difícil, ¿no? Sí. La retención en el primer año fue del 61,9% y el 32,5%, y esto es un dato no menor, de los inscriptos son menores de 20 años. ¿Esto qué nos puede hacer ver, no? Si hay un gran porcentaje que son chicos jóvenes, ¿qué te parece? Que son chicos del secundario que salen y se meten a estudiar en la universidad. Tal cual, y que quizás no tienen, ¿no?, como bien decíamos antes, no tienen una certeza, ¿no?, una certidumbre de lo que quieren realmente estudiar, y entonces puede llegar a fluctuar, ¿no? Pueden arrancar y después quizás cambiarlo. Entonces tenemos la última plaquita en el que justamente vemos esos datos. Si viene, si nos acompaña. Ahí va. La tasa de cambio entre ofertas académicas es de un 23% en las carreras en general, las más generales, y del 10% entre ramas diferentes, ¿no? Como que en realidad cambian de ramas. Entonces, esto es algo natural que se da y que tiene que ver con justamente la edad que tienen los inscriptos, como decíamos, que tienen alrededor de 20 años, pero no habla de deserción o de abandono, sino que habla de cambios de carrera, ¿no? Y eso es importante también, quizás empezar a promover, ¿no?, la orientación vocacional. Claro, teniendo en cuenta eso, digamos, ¿hay alguna posibilidad, algún programa o algo que se encargue justamente de eso, de que los alumnos, no sé, en cuarto, quinto año, tal vez tengan esta orientación puntual para saber, bueno, a qué carrera, más allá de lo que ellos piensan que les gusta, ¿no?, cuál es la carrera que da para ellos? Tal cual, sí. Ahí justamente desde el Ministerio se está desplegando diversas políticas, ¿no? Pero una de ellas es el programa Sigamos Estudiando, que justamente genera esto, primero, incentivar la finalización de los estudios secundarios, ¿no? Pero luego también poder, traccionado también con las escuelas justamente secundarias y la universidad, tratar de que sea un camino acompañado, ¿no?, de fortalecer ese ingreso y que no sea algo que justamente puede llegar a la frustración del joven estudiante que recién empieza en un contexto totalmente distinto. Estos programas justamente acompañan, y la idea es tratar de vincular las escuelas secundarias con la universidad para que esa orientación vocacional sea lo más precisa posible. Bueno, ni hablar que tiene que ver con la continuidad educativa, ¿no?, de primario, secundario, y con la posibilidad de poder estudiar una carrera universitaria que, venimos hablando de un montón de jóvenes, en este caso puntual, donde estamos enfocando, que directamente quieren estudiar en la universidad, de un gran porcentaje que ha crecido durante los últimos años, y que ni hablar, no es que se van de la universidad, sino que tienen ese tema de tal vez de dudas sobre lo que quieren, la expectativa sobre lo que tenían con respecto a esa carrera donde empezaron a estudiar, y luego, bueno, empiezan a mutar, pero seguramente luego se reciben en alguna. Sí, mismo cómo cambia también la realidad, ¿no?, del país, y las salidas laborales también son distintas. Entonces tal vez empezaste a estudiar algo y te das cuenta que va más por otro lado, o que tenés una salida laboral mucho más, no sé, prometedora, ¿no? Yo creo que esos puntos está bueno que estén esas políticas
que se están dando justamente y que tienen que tratar de llegar al alumno para darle, ¿no?, esa tranquilidad en esos primeros pasos que son los más difíciles, ¿no? Pero luego les juro que se llega. Bueno, sí, claro que se llega. Gracias, Sole, por esta columna. Vamos a escucharla, Sole, durante todos los sábados que nos trae información de la universidad. No, es un placer recibirte, así que muchísimas gracias por estos datos que nos trajiste hoy y bueno, esperamos los próximos. Seguro, acá estaremos. Bueno, y seguimos juntos en la pantalla de C5N en Desde el Conocimiento.